La comandante Valentina Morales tenía 37 años cuando descubrió que universo tenía capas, que realidad no era singular sino plural, que había dimensiones paralelas superpuestas con la nuestra, separadas por membranas más delgadas que átomo, y que algo estaba cruzando esas membranas, algo hambriento, algo que había consumido incontables realidades y ahora miraba hacia la nuestra. El descubrimiento comenzó con experimento de física cuántica, aparentemente rutinario en estación, Orbital Atlas, que orbitaba Tierra en órbita alta, más allá de influencia significativa de campo magnético planetario. Valentina comandaba instalación masiva dedicada exclusivamente a investigación de mecánica cuántica a escalas macroscópicas, empujando límites de donde principios cuánticos dejaban de aplicar y física clásica comenzaba. Su equipo internacional, de 32 físicos, ingenieros y matemáticos, estaba tratando de crear superposición cuántica coherente de objetos visibles a ojo desnudo, experimento que requería aislamiento extremo de decoherencia ambiental y que representaba frontera de comprensión humana sobre mecánica cuántica. Hay algo profundamente extraño y completamente inesperado en datos de interferencia que estamos obteniendo, Dr. Miguel Santos, físico teórico español especializado en interpretación de múltiples mundos de mecánica cuántica, quien había dedicado 20 años a estudiar implicaciones de superposición, reportaba durante revisión exhaustiva de experimento que había producido resultados completamente contradictorios con todas predicciones teóricas. Su voz llevaba mezcla de confusión profesional y excitación apenas contenida. Patrones no coinciden en absoluto con predicciones de nuestros modelos que han sido verificados miles de veces. Hay interferencia clara de fuentes ondulatorias que simplemente no deberían existir según nuestro setup experimental cuidadosamente controlado. Como si hubiera ondas cuánticas viniendo de literalmente fuera de nuestro aparato, de fuera de nuestro laboratorio, de fuera de nuestro universo observable según análisis direccional que hemos realizado. Valentina sintió inmediatamente escalofrío, de intuición que esto era descubrimiento potencialmente revolucionario. Examinó datos proyectados con intensidad creciente, mientras Miguel manipulaba visualizaciones complejas de patrones de interferencia. Interferencia cuántica era fenómeno extraordinariamente bien entendido matemáticamente. Ondas de probabilidad cuántica superponiéndose creaban patrones predecibles con precisión extraordinaria. Pero estos datos experimentales mostraban interferencia clara de fuentes completamente no contabilizadas en ningún modelo. ¿Has descartado completamente contaminación ambiental? Vibración sutil de estructura de estación. Campos magnéticos. ¿Residuales? Radiación cósmica. Descartado sistemáticamente durante 3 semanas de análisis obsesivo. Miguel respondía mientras proyectaba capas múltiples de análisis, eliminando fuentes potenciales de ruido una por una. Hemos aislado cuidadosamente todas fuentes conocidas de decoherencia y ruido experimental. Esto es fundamentalmente diferente. Tiene estructura matemática que no coincide con ningún fenómeno físico conocido operando en nuestro universo. Es como si, pausaba, buscando analogía adecuada. Como si hubiera universos paralelos literales, cuyas funciones de onda cuánticas están sangrando a través de algún tipo de membrana hacia la nuestra. Y críticamente, no es aleatorio ni uniforme. Hay patrón claro, direccionalidad medible, variación temporal. Como si algo masivo estuviera empujando activamente desde otro lado de barrera dimensional que separa realidades paralelas. Durante siguientes 8 meses, que transformaron completamente comprensión de equipo sobre estructura fundamental de realidad y que consumieron cada momento vigil, dedicaron absolutamente todos recursos disponibles a investigar fenómenos sistemáticamente. Instalaron detectores de interferencia cada vez más sensibles en configuraciones múltiples. Refinaron experimentos meticulosamente para maximizar efectos de interferencia interdimensional. Desarrollaron matemática completamente nueva, basada en extensiones de ecuación de Schrödinger, para modelar interacciones entre universos paralelos, que teoría convencional asumía estaban completamente aislados.
Y lentamente, mediante meses de análisis exhaustivo y verificación múltiple, aterradoramente, imagen coherente emergió desde complejidad matemática. No había un universo único, sino incontables universos paralelos, existiendo simultáneamente. Teoría de múltiples mundos de mecánica cuántica que Hugh Everett había propuesto en siglo XX. Era fundamentalmente correcta, pero había sido incompletamente entendida por generaciones de físicos. Cada decisión cuántica no solo creaba ramificaciones conceptuales, sino que toda estructura vasta de universos paralelos existía real y físicamente como espuma multidimensional extraordinaria. Burbujas infinitas de realidad flotando en sustrato más fundamental que espacio-tiempo mismo, que físicos apenas comenzaban a conceptualizar. Y hay algo moviéndose activamente a través de espuma dimensional consumiendo universos. La Dr. Keiko Tanaka, matemática japonesa brillante, quien había desarrollado ecuaciones revolucionarias describiendo geometría multidimensional, que ningún ser humano había imaginado previamente, reportaba durante presentación formal 11 meses después de detección inicial que cambió todo. Su voz temblaba perceptiblemente. En datos acumulados vemos patrones inquietantes de universos paralelos que dejan de existir abruptamente, no colapsando naturalmente según procesos físicos que entendemos, sino siendo literalmente consumidos mediante proceso que desafía descripción. Hay entidad, o quizás proceso fundamental, o fuerza dimensional que atraviesa sistemáticamente dimensiones consumiendo realidades completas, disolviendo estructura de universos de vuelta en sustrato fundamental. Y según análisis direccional, que hemos realizado obsesivamente, está acercándose inevitablemente a la nuestra. Trayectoria es medible. Velocidad es constante. Llegada es predecible. La comprensión golpeó equipo como onda de choque. No estaban observando fenómeno pasivo, estaban detectando amenaza activa. Algo que había devorado incontables universos paralelos estaba ahora en vecindad dimensional de su realidad. ¿Cuánto tiempo tenemos?, Valentina preguntaba, aunque temía respuesta. Basado en tasa de progresión que podemos detectar, Keiko calculaba, aproximadamente 50 años antes de que llegue a membrana dimensional entre su ubicación actual y nuestro universo. Y cuando llegue, basado en lo que vemos sucediendo a otros universos, tenemos quizás días antes de colapso completo de realidad. Durante la siguiente década que seguía primeros contactos con universos paralelos, mientras equipo de Valentina publicaba hallazgos que inicialmente fueron recibidos con escepticismo extremo y burla por comunidad científica convencional, quien consideraba hipótesis de amenaza dimensional como ciencia ficción, en lugar de amenaza genuina. Humanidad, gradualmente, aceptó realidad aterradora mediante acumulación de evidencia irrefutable. Había amenaza existencial que no venía de dentro de universo observable, mediante procesos astrofísicos conocidos. No venía de colapso estelar o impacto de asteroide o colapso de vacío cuántico. Venía de dimensión completamente adyacente, que existía superpuesta con realidad familiar, pero separada por membrana dimensional más delgada que cualquier cosa que tecnología podía medir directamente. Y defensa convencional era literalmente imposible porque enemigo ni siquiera existía completamente en mismo espacio-tiempo que humanidad habitaba. Valentina dedicó décadas finales de su vida completamente al proyecto monumental que eventualmente se llamó simplemente Faro. Concepto era elegante en simplicidad, pero extraordinariamente desafiante en ejecución. Si no podían defender directamente contra entidad dimensional mediante armas o escudos convencionales porque operaba en dimensiones que no podían acceder, tal vez podían advertir, crear señal que atravesara membranas dimensionales, que alcanzara universos paralelos que aún no habían sido consumidos por proceso de reciclaje dimensional. Dar a otras realidades oportunidad genuina de prepararse mediante desarrollo de tecnología defensiva, escapar si tenían capacidad de transferencia interdimensional, o al menos entender completamente qué amenaza les esperaba en lugar de enfrentar extinción sin comprensión. No es salvación para nuestro universo específico. Valentina explicaba pacientemente durante innumerables presentaciones públicas de concepto
cuando tenía 45 años, exactamente 8 años después de descubrimiento inicial, que había comenzado todo, tratando de obtener financiamiento masivo necesario. No podemos salvar esta realidad específica. Matemática es absolutamente clara e inquebrantable. Cuando entidad dimensional alcance membrana que nos separa de su ubicación actual, consumirá nuestra realidad exactamente como ha consumido incontables otras a través de dimensiones. Destrucción es inevitable según modelos que hemos desarrollado y verificado independientemente. Pero podemos asegurar que conocimiento que humanidad ha acumulado durante milenios persista mediante transmisión. Que otras realidades paralelas sepan exactamente qué están enfrentando. Que advertencia se propague a través de dimensiones como onda expandiendo. Eso es inmortalidad que podemos alcanzar, no física sino informacional. Construcción de faro que representaba proyecto más ambicioso y técnicamente desafiante que humanidad había intentado en su historia. Tomó 20 años completos de trabajo continuado más intenso y coordinado que cualquier empresa previa. Requirió manipulación precisa de estructura cuántica del espacio-tiempo mismo, en escalas que rozaban límites absolutos de lo técnicamente posible, con comprensión física disponible. Red masiva de generadores cuánticos, cada uno del tamaño de estación espacial, espaciados estratégicamente a través de sistemas solares múltiples, incluyendo instalaciones en órbitas de Marte, Júpiter y en cinturón de Kuiper. Todos sincronizados con precisión de femtosegundos para crear oscilación coherente en membrana dimensional, que separaba universos paralelos, oscilación que sería detectable como interferencia desde realidades adyacentes. Desafío técnico era monumental en formas múltiples. No solo requería coordinación de ingeniería a través de distancias de sistema solar completo con latencias de comunicación de horas, sino que requería teoría completamente nueva de cómo membranas dimensionales respondían a perturbaciones, matemática que describía geometría de espacio entre espacios, física que operaba en dimensiones adicionales, que humanos no podían percibir directamente. Valentina dirigió proyecto personalmente durante 2 décadas completas que consumieron resto de su vida. Envejeció visiblemente bajo peso de responsabilidad y trabajo incesante. A edad de 64 años, cuerpo mostraba décadas de estrés extremo y enfermedad que había ignorado sistemáticamente durante años, porque proyecto demandaba atención constante. Pero determinación nunca vaciló. Murió 1 año antes de activación final de Faro, de cáncer, que había rechazado tratar agresivamente, porque tratamiento habría requerido dejar proyecto durante meses críticos. Sus últimas palabras, grabadas en video que se volvería icónico a través de dimensiones, pronunciadas desde cama de hospital mientras equipo rodeaba. Enciendan el faro cuando esté completo. No por mí, sino por aquellos en universos paralelos que enfrentan mismo destino. Que otras realidades sepan lo que viene. Que nuestra extinción inevitable tenga significado más allá de simple fin. Que seamos advertidores a través de dimensiones. Eso es inmortalidad que vale perseguir. Cuando Faro fue finalmente activado en ceremonia Somber, a que fue transmitida a través de humanidad completa, señal masiva que envió atravesando membranas dimensionales, no era simple advertencia minimalista. Era paquete extraordinariamente completo de información codificada en modulaciones cuánticas complejas. Historia detallada de humanidad desde origen evolutivo hasta momento presente. Toda ciencia que habían desarrollado laboriosamente durante milenios, incluyendo física que describía amenaza dimensional. Arte representativo de cada cultura humana expresando valores estéticos. Filosofías que habían guiado civilización mediante decisiones éticas difíciles. Y descripción matemática meticulosa de amenaza dimensional, que venía incluyendo cronología proyectada, características observadas, y teorías preliminares sobre cómo podría ser resistida o al menos ralentizada. Era cápsula temporal interdimensional, testamento de civilización, sabiendo que enfrentaba extinción inevitable, pero eligiendo que existencia sería recordada. 43 años después de activación dramática de primer Faro que había enviado señal atravesando membranas dimensionales,
Exactamente 3 años antes de llegada proyectada de entidad dimensional, según modelos matemáticos cada vez más refinados que confirmaban inexorabilidad de amenaza, humanidad recibió respuesta que transformó desesperación en esperanza. De universo paralelo ubicado aproximadamente 6 capas dimensionales, de distancia en geometría multidimensional, que apenas podían conceptualizar, universo que había recibido señal de su propio faro construido desesperadamente décadas antes, cuando detectaron misma amenaza aproximándose. Gracias profundamente por advertencia, aunque llegó tarde para prevenir construcción de nuestro propio faro. Pero confirma que no estamos solos enfrentando esta amenaza existencial. Hemos desarrollado teoría basada en décadas de estudio desesperado. Hay forma posible de resistir colectivamente. El mensaje recibido incluía matemática extraordinariamente compleja que tomó semanas solo descomprimir y meses verificar completamente. Teoría radical que si suficientes universos paralelos coordinaban precisamente mediante sus faros, podrían crear resonancia dimensional, interferencia constructiva de ondas a través de membranas que fortalecería barreras entre dimensiones. No detendría entidad permanentemente según cálculos honestos, pero la ralentizaría dramáticamente mediante aumento efectivo de densidad de membranas dimensionales. Compraría tiempo medido no en días, sino potencialmente en milenios. Durante siguientes 3 años, absolutamente frenéticos que vieron movilización total de recursos humanos y coordinación internacional sin precedentes, humanidad trabajó obsesivamente con múltiples universos paralelos coordinando a través de red creciente de faros. Era colaboración más filosóficamente extraña y prácticamente complicada imaginable. Trabajando con versiones alternativas de sí mismos. Humanidades que habían tomado decisiones históricas diferentes en puntos críticos de desarrollo, pero que compartían origen común y enfrentaban amenaza idéntica. En algunos universos paralelos, humanidad había evitado guerras mundiales, y tecnología estaba más avanzada. En otros, catástrofes habían ralentizado progreso, pero habían producido filosofías más unificadas. Pero todos compartían conocimiento frenéticamente mediante faros. Coordinación requería sincronización precisa de activación de faros a través de múltiples universos. Cada faro operando en frecuencia específica calibrada para crear interferencia constructiva con todos demás. Era como orquesta de dimensiones. Cada universo contribuyendo nota específica a acorde multidimensional que resonaría a través de membranas. Cuando entidad dimensional finalmente llegó a membrana que separaba su ubicación de universo de humanidad. Momento que toda civilización había temido durante 50 años de preparación angustiosa. Encontró no realidad indefensa esperando consumo pasivo, sino red altamente coordinada de 17 universos paralelos, resonando en oposición activa mediante sus faros perfectamente sincronizados. Y por primera vez en su existencia que se extendía a través de dimensiones incontables consumiendo realidades durante eones. Encontró resistencia efectiva que ralentizó su progreso de forma medible. Experiencia de enfrentar entidad fue aterradora de formas que desafiaban descripción. No era entidad con conciencia o malicia que podía ser negociada. Era proceso casi natural, como tsunami dimensional. Fuerza que operaba según leyes físicas más fundamentales que humanos. Apenas comenzaban a comprender. Cuando tocó membrana de universo de humanidad, efectos fueron inmediatamente evidentes en experimentos cuánticos, interferencia masiva, fluctuaciones en constantes físicas fundamentales, sensación de realidad volviéndose menos estable. Pero red de faros funcionó según teoría desesperadamente desarrollada. Resonancia creada por 17 universos coordinados. Aumentó efectivamente rigidez de membranas dimensionales. Entidad encontró barrera que resistía penetración. No impenetrable. Pero suficientemente fuerte que progreso se ralentizó de días proyectados a años. Y luego, mientras más universos detectaban amenaza mediante sus propios sensores y añadían faros a red, ralentización aumentó a décadas. Y eventualmente a siglos. No fue victoria en sentido absoluto. Entidad no fue destruida, expulsada o permanentemente detenida. Simplemente fue ralentizada dramáticamente.
Su progreso inevitable a través de dimensiones cayó de escala de años a escala de milenios. Y mientras avanzaba lentamente pero inexorablemente, Red de Faros crecía exponencialmente. Más universos siendo advertidos mediante señales propagándose dimensionalmente. Más realidades uniéndose a resonancia defensiva colectiva. Cada nuevo faro añadido fortalecía Red completa. 1000 años después de activación de primer faro que había comenzado como acto de desesperación, pero había evolucionado en red de salvación multidimensional. Red incluía aproximadamente 200 universos paralelos activamente, coordinados mediante comunicación continua a través de faros. Y, colectivamente habían desarrollado algo, profundamente más allá de simple defensa reactiva contra amenaza. Habían comenzado protocolo sistemático de transferir información crítica entre universos mediante modulación de señales de faro. Si un universo era eventualmente consumido como destino inevitable indicaba, su conocimiento acumulado no se perdería sino persistiría en realidades hermanas. Ciencia, arte, filosofía, historia completa. Todo siendo continuamente respaldado a través de dimensiones mediante biblioteca interdimensional que existía no en espacio, sino entre espacios. Proceso de transferencia de información entre universos era técnicamente fascinante y filosóficamente profundo. No era transmisión simple de datos como señal de radio. Era codificación de conocimiento en patrones cuánticos de interferencia que atravesaban membranas dimensionales. Receptor en universo paralelo tenía que decodificar interferencia, reconstruyendo información original. Era como arqueología en tiempo real de realidades alternativas. Y lo que transfería no era solo información práctica, era testimonio de existencia. Universos, sabiendo que serían eventualmente consumidos, elegían dedicar recursos a asegurar que su existencia sería recordada, que logros de sus civilizaciones persistirían en memoria de otros. Era forma de inmortalidad dimensional. No preservación física, sino preservación informacional a través de realidades múltiples. 5000 años después de establecimiento inicial de Red de Faros, algo extraordinariamente profundo y paradigma cambiante fue comprendido mediante milenios de observación meticulosa y análisis matemático sofisticado de comportamiento de entidad dimensional. No era fuerza maligna en sentido moral o consciente como mitología humana habría imaginado. No era enemigo con intenciones hostiles que elegía destruir. Era proceso completamente natural operando según leyes físicas fundamentales que gobernaban estructura multidimensional de realidad, como entropía térmica que aumenta inevitablemente en universo único, pero operando en dimensión adicional que atravesaba universos paralelos. Universos individuales eran estados locales de baja entropía dimensional. Burbujas organizadas de realidad estructurada emergiendo de fluctuaciones cuánticas en sustrato más fundamental. Y entidad dimensional era mecanismo mediante cual organización eventualmente se disolvía de vuelta en caos dimensional del cual había emergido. Era reciclaje cósmico en escala multidimensional. No es enemigo con conciencia o malicia. Análisis publicado después de milenios de estudio cuidadoso, revelaba con claridad perturbadora. Es ciclo completamente natural, análogo a ciclos que vemos en física de nuestro universo. Universos nacen espontáneamente de fluctuaciones cuánticas en sustrato fundamental que subyace toda realidad. Existen temporalmente como burbujas de orden en mar de caos dimensional. Evolucionan. Desarrollan vida potencialmente. Y eventualmente son reciclados mediante proceso que llamamos entidad dimensional, pero que es realmente solo segunda ley de termodinámica, operando en dimensiones adicionales. No con conciencia que puede ser razonada, sino como ley natural tan inevitable como gravedad o entropía. Intentar negociar con ella sería como intentar negociar con aumento de entropía. Esta comprensión transformó aproximación completa de Red de Faros. Ya no veían resistencia como lucha contra enemigos, sino como trabajo contra proceso natural. Como civilizaciones luchando contra muerte térmica eventual de universo único. No podía ser detenido, pero podía ser ralentizado, comprendido, y tal vez con suficiente conocimiento, eventualmente manejado de formas más sofisticadas.
10.000 años después de encendido de primer faro dimensional que había comenzado como último acto desesperado de civilización condenada. Nombre de Valentina Morales era conocido, reverenciado y estudiado en 300 universos paralelos diferentes. No como guerrera mítica quien había derrotado enemigo en batalla gloriosa. No como conquistadora que había expandido imperio a través de dimensiones, sino como advertidora original, como científica quien había enfrentado verdad aterradora que su universo sería consumido inevitablemente, y había elegido no desesperación ni negación, sino acción comunicativa. Quien había visto oscuridad dimensional aproximándose y había encendido primera luz que atravesó membranas entre realidades para advertir a otros. Su imagen, tomada año antes de muerte, mientras dirigía construcción de faro con determinación inquebrantable, a pesar de cuerpo fallando, era transmitida a través de dimensiones, símbolo de elección de confrontar extinción con significado en lugar de rendirse a inevitabilidad. En algunos universos paralelos, versiones alternativas de Valentina aún vivían, habiendo tomado decisiones diferentes en puntos críticos personales. Algunas habían evitado enfermedad mediante tratamiento agresivo. Otras habían muerto más jóvenes en accidentes que no ocurrieron en línea temporal original. Pero todas compartían núcleo, curiosidad científica y determinación de confrontar verdades difíciles. Y cuando universos en red compartían información, diferentes Valentinas colaboraban a través de dimensiones, comparando notas sobre física interdimensional desde perspectivas de realidades levemente diferentes. 20.000 años después de inicio, Red había crecido exponencialmente a 1.000 universos activamente coordinando, y habían desarrollado comprensión profunda mediante milenios de investigación. No podían detener entidad permanentemente porque violaría leyes físicas fundamentales, pero podían crear refugios sofisticados, universos específicamente estructurados mediante ingeniería cuántica para resistir consumo durante periodos extendidos medidos en millones de años. Era construcción de fortalezas dimensionales. 50.000 años después de inicio de Red, cuando conocimiento acumulado de miles de universos había creado comprensión sin precedentes de física multidimensional, algo profundamente esperanzador, fue realizado mediante análisis de patrones de largo plazo. Algunos universos específicamente en Red habían sido eventualmente consumidos por entidad dimensional, a pesar de todos esfuerzos de resonancia defensiva. Consumo era inevitable para universos individuales según matemática brutal. Pero sorprendentemente, otros universos completamente nuevos habían nacido durante el mismo periodo de tiempo. Universos frescos emergiendo de fluctuaciones cuánticas en sustrato dimensional. Proceso era profundamente cíclico, de formas que no habían apreciado completamente antes. Universos nacían, existían temporalmente, eran eventualmente reciclados mediante proceso dimensional. Pero nuevos universos emergían continuamente. Y críticamente, Red de Faros permitía que universos, recién nacidos, recibieran conocimiento acumulado completo de predecesores mediante transmisión inmediata tan pronto como desarrollaban capacidad de detectar señales interdimensionales. Era inmortalidad no de universos individuales, sino de conocimiento colectivo. Civilización en sentido más amplio no terminaba cuando universo único era consumido. Continuaba en realidades paralelas. Y cuando esas eventualmente caían, conocimiento fluía a universos más jóvenes. Era herencia dimensional, legado que trascendía realidades individuales. Y más allá de simple transferencia de conocimiento pasivo, Red había desarrollado capacidad de identificar universos recién emergentes con condiciones favorables para desarrollo de vida, y deliberadamente dirigir señales de faro hacia ellos, guiando civilizaciones jóvenes, advirtiéndolas de amenaza dimensional antes de que desarrollaran independientemente, acelerando su preparación. Era mentoring interdimensional. 100.000 años después de establecimiento inicial que había comenzado como acto desesperado, Red de Faros había evolucionado dramáticamente más allá de concepto original de advertencia unidireccional. Era ahora sistema extraordinariamente sofisticado de transferencia de conocimiento interdimensional, operando continuamente. Biblioteca que existía no en espacio físico, sino literalmente entre espacios.
codificada en patrones de interferencia en membranas que separaban universos. Cada faro transmisor y receptor simultáneamente. Cada universo contribuyendo conocimiento único y recibiendo sabiduría de cientos de realidades. Era colaboración distribuida dimensional. Contenido era vasto. Ciencia, filosofías, artes, literatura, matemática de múltiples realidades. Todo preservado, todo accesible. 500.000 años después, cuando ciclos múltiples habían completado, entidad dimensional había consumido efectivamente varios universos originales, incluyendo trágicamente universo natal donde Valentina había vivido. Pero críticamente, humanidad persistía vigorosamente. Versiones en universos paralelos continuaban. Descendientes evolucionados más allá de biología original mediante millones de años de desarrollo. Pero todos conectados por faros, compartiendo legado cultural. Recordando origen común, Red aseguraba que mientras existiera universo en red, humanidad en sentido amplio continuaba. 1.000.000 de años después de activación de primer faro dimensional, algo extraordinario y completamente inesperado sucedió que validó estrategia completa. Entidad dimensional ralentizó significativamente su progresión a través de espuma multidimensional. No porque Red la detenía directamente mediante resonancia defensiva, aunque eso contribuía, sino porque el proceso más fundamental estaba ocurriendo. Estaba encontrando dramáticamente menos universos disponibles para consumir. Red de faros había advertido exitosamente a suficientes realidades que muchas habían desarrollado estructuras defensivas propias basadas en conocimiento compartido. Entidad dimensional enfrentaba escasez genuina de recursos por primera vez en existencia que se extendía a eones. Era como predador, enfrentando presa que había aprendido colectivamente a defenderse. 2 millones de años después de primer faro, cuando comprensión de física interdimensional había alcanzado sofisticación extraordinaria, teoría radical y audaz fue propuesta por consorcio de físicos de múltiples universos. ¿Y si entidad dimensional, comprendida como proceso natural, podía ser no simplemente resistida sino dirigida activamente? No detenida completamente porque violaría leyes fundamentales, sino guiada estratégicamente hacia universos específicamente creados como alimento intencional. Universos diseñados para satisfacer proceso de reciclaje sin destruir realidades habitadas. Concepto era análogo a la agricultura dimensional. 5 millones de años después, experimento masivo coordinando cientos de universos fue intentado con aprensión enorme. Red deliberadamente creó universo hijo mediante manipulación cuántica extraordinaria, burbuja pequeña de realidad, estructurada específicamente con propiedades que la hacían atractiva para consumo dimensional, y mediante modulación precisa de campos cuánticos en membranas circundantes, dirigieron atención de entidad hacia universo artificial. Era como crear señuelo dimensional. Funcionó. Entidad consumió universo artificial. Y durante periodo después, no buscó otras realidades, como si necesidad hubiera sido temporalmente satisfecha. 10 millones de años después, cuando técnica había sido perfeccionada mediante iteraciones múltiples, proceso se había refinado dramáticamente. Red de universos mantenía lo que solo podía describirse como granjas dimensionales sofisticadas. Universos artificiales creados específicamente para alimentar entidad dimensional, estructurados con precisión para satisfacer necesidades de proceso de reciclaje, manteniendo ciclo natural fundamental mientras protegiendo realidades habitadas por conciencia desarrollada. Era manejo de recursos en escala multidimensional que desafiaba comprensión. 20 millones de años después, algo profundamente filosófico fue comprendido por civilizaciones de red, que había transformado comprensión de relación con cosmos. Habían domesticado efectivamente entropía dimensional. No eliminado porque eso era imposible según leyes termodinámicas, sino dirigido mediante ingeniería sofisticada. Como humanidad antigua, había aprendido a dirigir ríos mediante construcción de canales sin detener flujo fundamental de agua. Como habían domesticado fuego sin eliminar combustión. Habían transformado amenaza existencial en proceso manejado mediante comprensión profunda y colaboración a través de dimensiones. 50 millones de años después de establecimiento inicial, de red que había comenzado desesperadamente, red de faros,
Incluía literalmente millones de universos activamente coordinados, a través de distancias dimensionales que desafiaban conceptualización. Y entidad dimensional, que había sido considerada amenaza existencial absoluta hace 50 millones de años. Era ahora parte integral de ecología interdimensional sofisticadamente manejada mediante colaboración de incontables civilizaciones. Ya no era terror incomprensible, sino proceso comprendido, que había sido domesticado mediante ingeniería dimensional. Red había transformado relación fundamental entre conciencia y entropía dimensional. Habían aprendido no solo a resistir, sino a dirigir, canalizar y eventualmente utilizar proceso natural para propósitos que servían vida en lugar de amenazarla. Era triunfo de comprensión científica y colaboración interdimensional sobre miedo existencial primitivo. 100 millones de años después, cuando escalas temporales se volvían casi incomprensibles para mente originalmente biológica. Nombre de Valentina Morales había trascendido historia para volverse casi mítico a través de millones de universos coordinados. Primera advertidora dimensional, científica visionaria quien había mirado directamente amenaza que inevitablemente consumiría su universo natal completo, y había elegido no desesperación paralizante, ni negación cómoda, sino comunicación activa atravesando dimensiones. No rendición pasiva ante inevitabilidad, sino coordinación determinada con otras realidades enfrentando destino común. Su decisión de construir Faro había iniciado cascada que transformó relación fundamental de vida consciente, con estructura multidimensional de realidad. Había comenzado red que eventualmente abarcó millones de universos, que domesticó proceso dimensional que parecía imparable, que transformó extinción en renovación mediante transferencia de conocimiento. Era legado que ninguna vida individual biológica había logrado jamás en historia conocida de cosmos multidimensional. Cuando universo original de humanidad finalmente fue consumido, 53.000 años después de activación de primer faro, humanidad en universos paralelos honró memoria mediante expansión de red. Cada nuevo faro activado llevaba inscripción. Valentina Morales vio oscuridad dimensional y encendió luz que atraviesa realidades. Ese era legado perdurable de Faro entre dimensiones que atravesaba milenios y realidades. Y de Valentina Morales, cuyo nombre resonaba a través de millones de universos. No victoria militar sobre amenaza existencial mediante fuerza bruta, sino transformación fundamental de ella mediante comprensión profunda y colaboración sin precedentes. No eliminación imposible de ciclo natural dimensional, sino comprensión meticulosa y dirección sofisticada de él mediante ingeniería dimensional avanzada. No salvación milagrosa de universo único, sino creación deliberada de red interdimensional, que trascendía universos individuales mediante transferencia continua de conocimiento. Porque al final, lo que importa no es preservar realidad específica, es preservar conocimiento. Conciencia, significado. Y si eso puede existir a través de múltiples universos conectados por faros, entonces extinción de universo único es pérdida pero no catástrofe. Para siempre, mientras haya universos comunicándose. Para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.